Hola, ¿qué tal? A todos los que nos están viendo, nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos, como todos los miércoles, a Con Derecho a Educar, aquí en Radio Hoy. Nos encontraremos acá, todos los días miércoles al mediodía, como ustedes bien saben, para poder conversar sobre la ley y el aula en palabras simples. Este es un programa presentado por Sostiene, que es una consultora especializada en normativa educacional. Si nos quieren encontrar o nos quieren hacer alguna consulta, por favor, para que anoten nuestras redes sociales, que en Instagram es @sostiene.consultora y nuestra página web sostiene.cl. Así que aquí estamos con la Caro. Caro, ¿cómo estás? Hola Pame, buen día. Bien, gracias. Afortunadamente bien con este tema de las lluvias, así es que, bueno, Y una bueno, nueva para los que semana, un nuevo tema para compartir. sí, tenemos gente que nos está escuchando de distintas Sí, partes, hartos de Santiago también que han estado con hartas lluvias, los del sur también que han estado con hartos problemas, la verdad, también con estos frentes de mal tiempo, ¿no? así es, sí, mandarles un saludo grande. Hay personas que les ha tocado súper duro el año pasado, el invierno también fue complejo, y También. ahora nuevamente, y este ha sido peor la cantidad de lluvia, entonces, eh, sí, delicado el tema. En el verano estamos con los incendios, en el invierno estamos con las inundaciones, así que un Cierto. abrazo ahí de ánimo, fuerza y que pronto puedan ya salir adelante hacia la normalidad. Así es, lo bueno es que ya están por salir también los niños de clases, así que ya por ese lado los colegios por lo menos ya descansan un poco, pueden arreglar también la infraestructura si es que les pasó algo, así Así que es. también es importante por ese lado ya están más refugiados. Hoy día, como todos los miércoles, les tenemos un nuevo programa, un nuevo tema. Vamos a estar hablando entonces de cómo proteger a los estudiantes que son víctimas de vulneración de derechos. Ese Sí. va a ser el tema que vamos a estar hablando hoy. Y hay una noticia también que queremos comentarles porque es una noticia bastante alarmante y que dice que de acuerdo con la UNICEF, Chile mantiene altos niveles de violencia hacia niños, niñas y adolescentes por parte de sus cuidadores principales, pasando de un 35% en 2017 a un 39% en 2023. De acuerdo a, con la segunda encuesta nacional de polivictimación que se hace entre estudiantes de 12 y 17 años. Así que es una cifra, un alza en la cifra bastante preocupante y alarmante. Sí, bueno, estos resultados muestran que aumentó evidentemente la violencia psicológica que se manifiesta en insultos, pasando de un 28% en el 2017 al 35% en el 2023. Asimismo, agrega que el nivel de violencia a niños y adolescentes hombres se mantiene en torno al 27%, y en el caso de las niñas y adolescentes mujeres aumentó de 43 al 52% en el Wow. 2023. O sea, más de la mitad de las niñas ha sido víctima de esta violencia. Sí, qué terrible en verdad. Mm. También comenta esto que no es coincidente con números de otras encuestas realizadas como la encuesta de el PI, que indica que el 56,9% de los niños y niñas entre los 5 y 12 años son víctimas de agresiones psicológicas en su crianza por parte de sus cuidadores principales. A eso también se le suma la encuesta CAP de UNICEF, que muestra que un 47% de los cuidadores consideran al menos una práctica violenta como efectiva y 33% de los padres y madres no considera la violencia psicológica como una forma de violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño da un lugar central a los adultos en la vida de los niños y niñas, guiando su proceso de desarrollo, lo que implica, por supuesto, poner límites y normas, pero nunca con violencia. Sí, bueno, y en cuanto a la normativa, podemos señalar que en el año 1990 Chile suscribió, ratificó y publicó la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya, yo me acuerdo incluso cuando en esa época estaba estudiando, bueno, no en el 90, más adelante, y se hablaba mucho, claro, que los niños tenían derechos, había una campaña también en televisión, en los colegios, de que conociéramos cuáles eran nuestros derechos. De esa Sí, manera, esta convención adquirió un carácter legal en Chile y de, digamos, de vigencia y de aplicación. Este es un instrumento internacional que consagra los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y define obligaciones del Estado para que se respete, se proteja, se garantice, se restituya en el caso que se haya perdido y también se reparen estos derechos que establece este tratado internacional. Entonces,
implica que entender que los niños se encuentran en una etapa que es una etapa de desarrollo especialmente vulnerable y por tanto se van a ver impactados por condiciones desfavorables cuando existe pobreza, cuando hay problemas de salud, de higiene, de nutrición, de vivienda, contaminación incluso, así también como situaciones de violencia en sus familias o en sus comunidades, lo que podría afectar su futuro y por consiguiente también la sociedad. Por lo que vivenciar estas vulneraciones de derecho a temprana edad evidentemente va a impactar y de una manera negativa toda su trayectoria de vida. Es un concepto relativamente reciente, porque también, bueno, antiguamente veíamos que existía otra manera de tratar a los niños, sabíamos nosotros por lo que nos cuentan nuestros padres, tíos, abuelos, etcétera, que era muy común el tema de los golpes físicos, incluso dentro de los establecimientos Claro, canales. Entonces se acostumbraban a varillazos, a reglas en las manos, sí, a castigos que hoy día uno los ve y realmente son tortura. sí, Entonces, claro. entender que los niños son personas, al igual que nosotros los adultos, y que merecen un trato respetuoso, obviamente acorde a la etapa de desarrollo que tienen. Sí, no, toda la razón. Había otra enseñanza, bueno, hablan a veces como de la antigua enseñanza, de cómo eran los colegios antes. Hay personas que siguen a veces defendiendo también un poco esa postura cuando dicen, bueno, pero antes se respetaba al adulto, pero finalmente no era un respeto, quizás yo creo que era más que todo un miedo, un temor a la represalia que tú podías tener físicamente si hacías algo malo, si contestabas, si preguntabas. Entonces igual ahí faltaba un equilibrio finalmente de cómo enseñar el respeto, de que los niños pudieran entender también. Así que por eso en este contexto que estamos hablando, queremos durante este programa de radio también revisar cuál es el rol de los establecimientos educacionales en la prevención y también en la detección de vulneración de derechos de los y las estudiantes, porque consideramos que finalmente es importante que se pueda saber en qué momento también los niños pueden estar siendo vulnerados y poder también, por supuesto, atenderlos, ayudarlos y activar siempre, como estamos hablando, los protocolos correspondientes. Así Así que es. antes de continuar ya ahondar más en este tema, nos vamos a ir a escuchar la intuición de Shakira. Ya estamos de regreso acá con Derecho a Educar en Radio Hoy. Como siempre, todos los miércoles nos estamos encontrando para poder traerles algún tema novedoso acerca de la ley y el aula en palabras simples. Estamos acá con Carolina hablando hoy día sobre cómo proteger a los estudiantes que son víctimas de vulneración de derechos. Así que estuvimos revisando ahí algunas cifras bastante alarmantes que sacó también la UNICEF y queremos ahora ahondar un poquito más sobre qué es lo que está pasando también en los establecimientos educacionales. Así que sabemos también que sobre los establecimientos educacionales pesan deberes de cuidado y protección de los estudiantes, no solo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del proceso educativo. Esto es que las personas puedan alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Así que también es importante saber por qué los establecimientos educacionales también tienen que detectar entonces también estos tipos de conductas, ¿no? Así es. Y como marco normativo general, las acciones que tomen los establecimientos van a estar encaminadas a respetar y a asegurar los derechos que tienen respecto de la comunidad educativa, y en este caso especialmente de los estudiantes, derechos que se contemplan en el artículo 10 de la Ley General de Educación, como el derecho a recibir una atención y educación adecuada, que no solamente sea adecuada, sino que sea oportuna, o sea, esto quiere decir como acorde a la edad, al nivel de desarrollo que tenga el niño, e inclusiva. O también tenemos el derecho a estudiar en un ambiente tolerante, de respeto mutuo, a expresar su opinión, a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltrato psicológico, entre otros. Y esto yo quisiera hacer aquí un paréntesis, porque esto es una norma legal, esto lo señala expresamente, y bueno, nosotros que asesoramos colegios, sostenedores, directivos, nos hemos encontrado también que en algunas situaciones hay profesores que han aplicado castigos físicos, y eso está expresamente señalado acá Sí, en la ley. O sea, el respeto a la integridad física y no pueden ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.
como decíamos y que se comentaba, que quizás hace 30 años atrás era la forma que tenían de enseñar o de sancionar también, hoy día existen otras maneras y es importante que los colegios estén conscientes de eso. Sí, efectivamente también, y bueno, de estas mismas normativas que estamos hablando son de las que se desprende entonces el deber de protección y cuidado que tienen los colegios y escuelas también, a través del cual se imponen los deberes esenciales relacionados con el cuidado que deben mantener los sostenedores respecto de los miembros de la comunidad educativa de los establecimientos que están administrando. Eh, para asegurar el efectivo goce de las garantías educacionales asociadas a los deberes generales de cuidado y de promoción de la buena conducta. Así que también es importante que entendamos de dónde viene entonces o por qué los colegios tienen que tener este deber de cuidado, de protección y también, por supuesto, de detección y prevención de la vulneración de derechos de sus estudiantes. Así es, y en ese sentido, entonces, nos hacemos acá la pregunta, porque el concepto igual es bien técnico respecto a la vulneración de derechos, pero ¿qué situaciones pueden constituir o no una vulneración de derechos? Es una pregunta que también nos realizan dentro de los establecimientos porque, bueno, más adelante vamos a ver que hay que activar un protocolo, pero ese protocolo se tiene que aplicar cuando existan situaciones que en el fondo nos den luces que puede haber una vulneración de derechos. Por ejemplo, un primer ejemplo de esto es cuando no se atienden las necesidades básicas de alimentación, de vestuario o de vivienda. Es decir, si el profesor, la profesora, cualquier persona que trabaje en el colegio vislumbre que el niño o la niña está viniendo desnutrido, que pasa hambre, que no viene con su uniforme adecuado, o ropa sucia, o que el niño comenta o el estudiante comenta que no tiene, no sé, que los echaron de la casa, que están viviendo en situación de calle, bueno, todos esos temas que son bastante básicos, como el vestuario, la De alimentación, vivir, claro. constituyen, y ahí yo creo que es más evidente que existe una vulneración. Entonces no hay mucho como cuestionamiento, pero es bueno también señalar y recalcar porque estas situaciones, aunque parezcan extrañas, igual ocurren. Sí, de igual forma, por ejemplo, cuando no se proporciona atención médica básica, también es una vulneración de derecho. Nos ha pasado también varios casos en los colegios cuando, por ejemplo, hay alguna detección de que quizás algún alumno podría estar teniendo alguna, por ejemplo, desregulación emocional, pero no tiene un diagnóstico asociado a eso. Entonces, finalmente se le dice a los apoderados, a los padres, a los tutores, que deben llevarlo al médico para saber si efectivamente hay alguna trastorno o no, para poder seguir tomar medicamentos, etcétera. Y si no los llevan y esta conducta continúa y no podemos saber qué tiene finalmente desde el colegio, eso también constituiría una vulneración de derecho, porque también, por supuesto, que es un derecho para los estudiantes, para los niños, niñas y adolescentes, ser atendidos por un profesional médico que los pueda detectar en caso de tener alguna enfermedad, etcétera. Por eso también es importante, y en caso de que esto no ocurra, que el apoderado no lo lleve al médico cuando ya es solicitado también por el establecimiento, constituiría entonces una vulneración de derechos. Así es. También es una vulneración el no brindar protección o exponer al niño o niña a situaciones de peligro o de riesgo. Esto, digamos, de forma consciente. Y acá un ejemplo puede ser que en el hogar o en el entorno familiar haya consumo de drogas, por ejemplo, o que haya acceso a tener armas, o que estemos en un entorno derechamente ya de tráfico. Y eso es exponer a los niños a situaciones de peligro, de riesgo, incluso de vida, y no brindarle la adecuada protección, es una vulneración. Entonces, también en los establecimientos, cuando se denote que los niños, las niñas están en este estado, ¿ya? Quizás no, directamente no les ha pasado algo, como que hayan manipulado un arma o que alguien los haya lesionado, los haya agredido, pero sí se puede detectar y anticipar cuando vemos que los niños están en esta condición de riesgo y que los padres o cuidadores no les están brindando la protección debida. Sí, de igual forma cuando no se atienden necesidades psicológicas o emocionales. También es importante entonces que también es un derecho finalmente de los niños poder asistir entonces o tener terapias psicológicas cuando tengan algún problema también que haya sido revisado o activado también en el mismo establecimiento educacional. Así que también deben entonces los padres entender que esa necesidad que tiene el estudiante deben cubrirla entonces a través de terapias psicológicas o bien contenciones emocionales.
Sí, De- sí, sí, otra forma también de vulneración es cuando existe abandono, cuando vemos que los padres no están prestando el cuidado debido a sus hijos, a sus hijas, cuando abandonan el hogar o lo dejan al cuidado de terceras personas, eso constituye también una vulneración. sí, por otro lado tenemos la inasistencia a clases reiteradas sin justificación, que también es un tema que hemos visto en varios colegios porque pasa muchas veces que el estudiante no asiste y ahí es donde también tienen que activar entonces los protocolos los colegios para saber qué está pasando porque es un derecho que tiene el estudiante de educarse, el derecho a la educación. Así es. Otra circunstancia, para que también lo tengan presente quienes trabajan en colegios, es vivir violencia intrafamiliar. ¿Ya? Por ejemplo, no es extraño que en algunas situaciones los niños y niñas comenten en el colegio que han visto que hay golpes entre sus padres, que hay gritos, que hay situaciones de violencia, quizás no físicamente dirigidos hacia ellos, pero sí entre los padres o las personas, los adultos del hogar, y eso constituye también para ellos una violencia psicológica que sería vulneración. Ante eso también hay que aplicar el protocolo y ejercer las acciones pertinentes. Claro, después tenemos el abuso sexual, que bueno, ya esas son palabras más conocidas también por toda la audiencia, así que saben perfectamente que eso sí constituye entonces una vulneración de derechos. Sí, es. Otro tipo de vulneración de derechos es la explotación económica y el trabajo infantil. También hay muchos niños y niñas en nuestro país que tienen que desarrollar actividades laborales a su corta edad, estar vendiendo, y es lamentable cuando uno ve también en la calle que hay niños que están pidiendo dinero, o en las micro, la locomoción colectiva, porque eso es una vulneración, y mucho más cuando el trabajo además es peligroso para su salud y su desarrollo. Así es, también tenemos los maltratos psicológicos y físicos como gritos, ofensas, malos tratos. Por supuesto, todo esto también constituye una vulneración de derecho a los estudiantes porque finalmente hay un maltrato ya notorio. O sea, cuando es físico se puede ver, se puede palpar, se puede revisar. Por supuesto, psicológico también hay huellas y secuelas que van quedando, así que es importante también entender que esto sí constituye una vulneración de derecho. Y es importante señalar también, Pame, que estos tipos de vulneraciones pueden presentarse en cualquier tipo de familia. O sea, no solamente estamos hablando de familias vulnerables o de un estrato socioeconómico bajo, sino que también existe todo tipo de vulneraciones a todo nivel. ¿Ya? Y entonces también en todo tipo de establecimientos. Esto no es solamente una realidad de colegios públicos, sino que también en particulares, ya sea subvencionados o particulares pagados. Claro. Entonces, que todas las comunidades educativas deben estar preparadas e informadas sobre lo que deben hacer, especialmente de acuerdo a los protocolos, a los procedimientos para resguardar a los estudiantes y actuar de la mejor manera. Los adultos deben estar muy atentos frente a cualquier situación que pueda afectar el bienestar de los niños y niñas, y los docentes, los asistentes, entonces en este sentido deben estar informados, primero, qué es una vulneración y luego qué hacer frente a estas situaciones. Sí, exactamente. Después tenemos otra pregunta, igual dice, ¿en qué contexto pueden ocurrir estos hechos? Y por supuesto hay que tener presente que estos hechos que son vulneratorios de derechos o que califiquen como una amenaza de vulneración pueden ocurrir en el propio núcleo familiar del niño, niña, adolescente, en la familia extensa, con pares u otros adultos, o por parte también de organismos del Estado. Incluye entonces cualquier contexto, indistintamente sea familiar, escolar, entre pares o en otros vínculos. Él o el sujeto y es indicado como presunto agresor, si es que hubiera alguna identificación, puede ser conocido o bien un desconocido para el propio niño, niño, adolescente, como también puede ser individualizado o no individualizado por el mismo en su relato, porque puede conocerlo o no. Así que también es importante entender que finalmente entonces puede ocurrir en cualquier lado con cualquier persona, no solamente es con alguien relacionado. Claro, y otra pregunta que de hecho casualmente ayer justamente una encargada de convivencia me hacía el comentario respecto a cómo se toma conocimiento de esta situación. ¿Ya? Los funcionarios de los colegios pueden tener noticias por cualquier vía, o sea, por un relato directo del propio niño o niña, por medio del relato de un tercero, o por haber presenciado el hecho vulneratorio. Sin ir más lejos, en este caso que me comentaban, se trataba de una niña que le comentó a su papá que una compañerita, su mejor amiga, le había confesado que estaba siendo abusada sexualmente en su casa. Entonces, el papá de esta otra compañera levantó el tema, digamos, frente al profesor jefe,
y ahí me decían, ya, pero es que nosotros no tuvimos conocimiento directo, la niña no develó la situación, pero igual se tomó conocimiento. Entonces ahí aplica este tema del relato de un tercero, ¿ya? Alguien que sabe de esto, finalmente se debe igual aplicar el protocolo. Así es, así que es importante también ahí el deber que tienen los sostenedores, los mismos de las personas encargadas de convivencia escolar, directores, etcétera, para poder estar atentos entonces a poder prevenir y por supuesto también accionar los protocolos cuando corresponda. Antes de continuar con este tema que tenemos harto material, vamos a irnos a una pausa comercial y ya continuamos. Aquí para seguir conversando aquí en Radio Hoy con Derecho a Educar. Estamos hablando sobre cómo proteger a los estudiantes que son víctimas de vulneración de derechos. Estuvimos viendo algunas cifras también que nos entregó la UNICEF. Y continuamos con algunas preguntas igual que son importantes de poder mostrarles a ustedes, que es cómo considerar la opinión del estudiante con respecto a la activación proteccional. Así que partir diciendo que es muy relevante siempre considerar la participación de los niños, niñas y adolescentes como parte de los derechos que también tienen. Y la normativa también ha indicado que siempre se debe orientar que la participación se va ejerciendo de diferentes modos de acuerdo con la edad, marcada por el principio, por supuesto, de la autonomía progresiva. Es decir, los niños, niñas y adolescentes van aprendiendo a ejercer por sí mismos este derecho hasta llegar, por supuesto, a ser oídos, perdón, hasta llegar a la mayoría de edad. De este modo, en las primeras etapas de la vida, el derecho de ser oído involucra también contar con el entorno, con adultos que sean sensibles a estas necesidades que van a ir teniendo y que, por supuesto, puedan otorgar las respuestas que sean consistentes. Así también, el mayor desarrollo que va teniendo el niño a medida que va creciendo, cabe informarle también en un lenguaje que sea apropiado y también escuchar sus opiniones en las materias que los afectan, entregando siempre los espacios de decisión progresivamente. Así que también es importante que podamos entender que todo esto, por supuesto que se debe considerar siempre la opinión del estudiante, pero tiene que ser entonces de manera progresiva, de acuerdo también a cómo se va desarrollando su propia desarrollo a través de los años. Así es. Y bueno, y frente a esto surge entonces la pregunta, o alguien podría malinterpretar esto que tú has señalado como que los adultos deben hacerle caso en todo a lo que digan los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y en este sentido la UNICEF nos entregó una respuesta en el año 2022, señala que el Comité de Derechos del Niño establece que los adultos y el Estado siempre deben cumplir con los siguientes 4 pasos para respetar la participación de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Consultar su opinión de todos los asuntos que les afecten, evaluar dicha opinión en base al interés superior del niño, es decir, evaluar si esa opinión es beneficiosa o perjudicial para su desarrollo, para su dignidad y protección, comunicarles la influencia que ha tenido su opinión en la decisión adoptada y finalmente explicarles las consecuencias que tiene para ellos esa decisión. ¿Ya? Esto siempre recordando que existe la obligación de los funcionarios de denunciar la vulneración o su amenaza. Pero es muy importante entonces que la opinión de los niños debe ser consultada, pero esto no significa necesariamente que hay que hacer lo que el niño diga, ¿ya? Pensando en situaciones como, por ejemplo, incluso los tribunales de familia, cuando se está velando por el cuidado personal de los niños, a veces el niño o la niña puede querer vivir con el papá, pero el fundamento de eso es porque el papá le da golosinas o lo deja ver todo el día televisión. Entonces, frente a eso, no sería una respuesta muy simplista decir, bueno, que el niño viva con el papá porque el niño quiere. Frente a eso, los adultos tenemos que evaluar esa opinión, ver si es beneficiosa o no para el niño, y considerarla luego la toma de decisiones, pero explicándole que eso se tomó como parte del razonamiento, ¿ya? Entonces, la opinión de los niños y niñas es muy importante, pero esto no significa que se va a hacer lo que ellos quieren. Así es. Ahora queremos hablar un poco sobre los contenidos que debe tener el protocolo y, por supuesto, también el actual que deben tener los funcionarios de los establecimientos educacionales. Y en primer lugar, la primera obligación que vamos a hablar es que los establecimientos deben contar con estrategias de información y capacitación para prevenir situaciones de riesgo de vulneración de derechos. Los establecimientos educacionales deben contar con un reglamento interno de convivencia escolar. Esto lo hemos visto ya en varios programas, que este reglamento debe regular entonces, entre otros también, las estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a la detección de derechos de estudiantes, de la detección de la vulneración.
Es fundamental que los establecimientos educacionales capaciten a los docentes, a los asistentes de la educación y directivos en temáticas tanto de vulneración de derechos como también de maltrato, acoso escolar o violencia. Esto les va a permitir detectar de mejor manera estas situaciones, además de tener más herramientas al momento de enfrentar estas contingencias. Así que eso es algo obligatorio para los establecimientos educacionales entonces, para que sepan que deben contar con estas estrategias para poder prevenir entonces todo este tipo de casos que puedan estar sucediendo. Claro. Y ahora, pregunta también muy importante, ¿qué es lo que debe hacer entonces una persona que trabaja en un colegio y que observa situaciones de vulneración de derechos de un estudiante? En primer lugar, se deben realizar las acciones que señala su protocolo de actuación y para esto es fundamental que lo que hemos destacado siempre, que los trabajadores de colegios conozcan sus reglamentos para poder ceñirse a ellos. Entonces, eh, generalmente esto implica informar al encargado de convivencia o a quien señale el mismo protocolo como responsable para que se active este protocolo y se tomen las medidas correspondientes. Luego, hay otros pasos que pueden incluir la comunicación con el estudiante, con sus padres, apoderados, implementar medidas de resguardo, informar a los tribunales de familia en algunos casos. Cuando hablamos de delito, informar al Ministerio Público, a Carabineros, a la PDI, etcétera. Por ejemplo, estamos hablando de algún abuso sexual, una situación de este tipo es evidentemente un delito y esto se debe investigar en sede penal. Y finalmente tener en cuenta que los reglamentos deben contener estos protocolos de actuación específicos, ¿ya? De forma que si se detecta un caso, se activa el protocolo y se eh, sigue uno a uno, digamos, todas las indicaciones que aparezcan en este documento. Ahí sí. Por otro lado, también tenemos cuál es el contenido mínimo del protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. Bueno, este es un instrumento que permite actuar entonces de forma organizada para poder resguardar a los niños, niñas y adolescentes. Este es el motivo también por el cual es conocido por todos los integrantes de la comunidad educativa. Estamos hablando entonces del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Entonces, hay unas circulares de la Superintendencia de Educación, que también son conocidas por los establecimientos, que tienen el contenido muy mínimo que debe entonces tener este protocolo. Entonces, el primero de ellos es las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con la vulneración de derechos. Entonces, debe estar muy claro cuáles van a ser las acciones, quién debe recibir la denuncia o qué pasa si la recibe otra persona, a quién se le debe comunicar, plazos, pasos a seguir, etcétera. Por eso de las acciones y las etapas, entonces deben estar muy claras y bien señaladas en el protocolo. Así es. Y en la misma línea, entonces, tiene que indicarse claramente el responsable de implementar el protocolo y estas acciones o medidas que se dispongan. Nos pasa mucho que a veces los protocolos dicen efectuar denuncia y nos dicen, ya, pero ¿quién tiene que hacer la denuncia? ¿El director, el encargado, el profesor jefe, el inspector que se enteró? Entonces, ahí hay que señalarlo claramente para que no entremos en estas, en el fondo, confusiones Sí. momento tan tenso, además, como practicar una denuncia de este tipo. Sí, en la misma, como decía la Caro, en la misma línea, los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos ocurridos. También es importante poder comunicarle a los padres, a los apoderados, a quienes se esté llevando también a cabo alguna investigación, saber cuáles son los plazos que se va a tomar el colegio para tomar una decisión frente a lo que esté sucediendo. Así que los plazos son cruciales, en verdad, que estén muy bien detallados en el protocolo. Así es. También hay que detallar las medidas que van a involucrar a los padres, a los apoderados responsables de los estudiantes que están afectados, cómo va a ser el canal de comunicación para poder contactarlos en caso de ser necesario, si va a ser a través de mensajería, de teléfono, citaciones, etcétera. Eso debe estar también señalado. Sí, al igual manera, las estrategias de resguardo que sean dirigidas a los estudiantes o párvulos afectados deben incluir también apoyos pedagógicos y psicosociales que el colegio les pueda proporcionar. Así que también es importante que estén ahí muy bien nombradas. Claro. Y de la derivación a los organismos competentes, tales como la Oficina de Protección de Derechos, que me parece que ahora se llama Oficina Local de la Niñez, si mal no recuerdo, pero también detectar justamente cuáles son esas redes de apoyo que existen en la comuna para poder efectuar las derivaciones pertinentes. Sí, bueno, la obligación también de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que se encuentre siempre acompañado, si es necesario, por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa.
ni por supuesto no hay que interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando siempre la revictimización. Así que esto es importante que los colegios lo tengan muy presente, de que no pueden tampoco volver a citar al estudiante para volver a preguntarle lo mismo varias veces o sin estar acompañado cuando se requiera, etcétera. Así que es crucial también cómo lo puedan hacer. Sí, ahí yo recuerdo, Pame, una vez que nos tocó ver un caso de una niña que estaba siendo, su hermano estaba siendo abusado sexualmente y ahí no se respetó la confidencialidad. Ella llegó a inspectoría por otro tema y el inspector le dijo, mira, yo entiendo que tú te estés portando mal por lo que le está pasando a tu hermano, te debe afectar. Entonces Claro. fue terrible porque la niña se sintió también ella vulnerada, un tema que es tan delicado como una agresión sexual y que pase, digamos, de boca en boca hasta que se lo Sí. a ella. Así es que es muy, muy importante mantener la confidencialidad. Y perdón, Caro, pero Mm, por más que haya sido como con el ánimo de querer apoyarlo, porque muchas veces no es con el ánimo de divulgar lo que está sucediendo, sino con tratar de ponerse en su lugar, en ser empático, pero finalmente no están ayudando, sino que está siendo un problema también para los niños o niñas que están teniendo este relato. sí, bueno, esta niña después lo contó en su casa, esto llegó a la superintendencia y se sancionó, porque efectivamente, primero no debió haber trascendido la información y luego en ningún caso además el adulto tendría que haberles mencionado, porque él no tenía nada que ver ni con la activación del protocolo, absolutamente nada. Bueno, cuando existan entonces también adultos involucrados en los hechos, este protocolo debe señalar cuáles son las medidas destinadas a resguardar la integridad del estudiante, que deben ser aplicadas conforme la gravedad. Y acá me pongo en el caso, por ejemplo, cuando el denunciado sea alguien que trabaja en el colegio. Entonces, en este caso, el establecimiento debe tomar ciertas medidas para resguardar a la presunta víctima. Así es, también está, bueno, el procedimiento mediante el cual los funcionarios del establecimiento cumplirán el deber de informar a los tribunales de familia de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante o párvulo, tan pronto lo advierta, a través de oficios, cartas, correos electrónicos u otros medios. Así que también es importante que acá pese un deber también sobre el colegio, que cuando se entera entonces de estas vulneraciones que pueden estar ocurriendo, deben entonces informar lo antes posible a los tribunales de familia, porque son ellos finalmente los encargados también de poder resolver o cómo poder acompañar también al estudiante de la mejor manera. Así es. Y también detallar los pasos a seguir por los trabajadores del colegio cuando hay antecedentes que hagan presumir que existe un delito para poder proceder ante la denuncia, ¿ya? Entonces, eso ya lo hemos recalcado, pero debe estar establecido en el protocolo porque muchas veces se pasa también por alto. Así es, así que bueno, estuvimos revisando cuál era el contenido mínimo entonces que tiene que también tener este protocolo según lo que ha dictado también la Superintendencia de Educación. Y antes de ya continuar con nuestro tema, vamos a escuchar una canción de Madonna, La Isla Bonita. Hola, ya estamos de regreso entonces aquí después de haber escuchado a Madonna con La Isla Bonita. Estamos ya terminando nuestro programa del día de hoy que se llama Cómo proteger a los estudiantes que son víctimas de vulneración de derechos. Estuvimos hablando a lo largo del programa compartimos también estadísticas bastante alarmantes sobre la violencia que aún persiste hacia los niños, niñas y adolescentes. Estos datos también nos mostraron una realidad que no podemos ignorar. Según la UNICEF, Chile mantiene altos niveles de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, incrementando del 35% en 2017 al 39% en 2023. Así que este contexto nos exige también un compromiso mayor de todos los actores involucrados en la educación y el cuidado también de los jóvenes. Así es. Hablamos también en este capítulo de distintas formas en que los derechos de los estudiantes pueden ser vulnerados. Pusimos ejemplos que van desde la negligencia en sus necesidades básicas como vestuario, alimentación, vivienda, hasta situaciones también gravísimas como el abuso sexual o la explotación infantil. Identificar de forma rápida y actuar también de forma ágil frente a estas situaciones es fundamental para poder garantizar un entorno seguro y protector para nuestros estudiantes. Así es, también la importancia que tiene el rol de la comunidad educativa. Es vital recordar que todos los adultos en la comunidad educativa tienen un rol fundamental como co-garantes de los derechos de los estudiantes. Los docentes, los asistentes de la educación, directivos y todos los miembros de la comunidad escolar deben estar atentos e informados sobre los procedimientos adecuados para actuar frente a cualquier señal de vulneración de derechos. Así que también es importante que estar atentos entonces ahí todas las personas porque finalmente de ellos depende cómo poder prevenir o activar el protocolo cuando corresponde.
Así es, y yo y también quisiera recalcar algo, Pamela, la importancia de la comunidad educativa cuando estos abusos son en la casa, en la familia, en el entorno cercano, entonces el colegio se constituye como realmente un área de resguardo, un área Claro, segura para que las niñas y niños puedan contar sus situaciones. Y esto de la pandemia, por ejemplo, fue algo que se notó bastante. El regreso de clases hubo muchas sí. revelaciones de situaciones de agresiones, de abusos. Entonces, reforzar allí la importancia de prestar atención y de estar alerta frente a cualquier señal, aplicando, como siempre decimos, los protocolos, porque los colegios tienen que contar con sus protocolos claros, no solamente para cumplir con la normativa, sino que para que de manera efectiva se proteja y se promueva el bienestar de los estudiantes. Y en ese sentido también existe, en el fondo, este deber de estar capacitándose continuamente, actualizando estos documentos para poder enfrentar de manera adecuada cualquier situación que pueda surgir. Sí, efectivamente también es importante, como decía Caro, el tema de los protocolos, tenerlos claros, ser efectivos, las capacitaciones que se les estén haciendo, así que ahí no olvidar también la importancia y el deber que tienen, porque finalmente la Superintendencia de Educación también indica que los establecimientos deben a lo menos una vez al año actualizar sus reglamentos internos de convivencia escolar y también capacitar a las personas que estén dentro del establecimiento, a su comunidad educativa. Así que no olvidemos también que es una exigencia, y bueno, es una exigencia también porque vemos la importancia que tienen estos protocolos, y como bien decía Caro también, muchas veces el colegio pasa a ser el segundo hogar también de los estudiantes, y por tanto su lugar de resguardo también. Entonces, estar atentos, muchas veces sabemos que los profesores están con hartas cosas, con harto trabajo, pero son las personas que a veces más ven a los estudiantes dentro del aula, por tanto también estar atento a cambios de conducta que puede estar sucediendo es vital finalmente para poder resguardarlos, ayudarlos, contenerlos. Así que ahí también por eso es tan importante los protocolos y por eso siempre los sacamos a colación también con el tema de que tienen que tener actualizados y también capacitados a todas las personas. Así que esto es una invitación también para todos los miembros de la comunidad educativa a involucrarse activamente, si pueden ser docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres o apoderados. El rol que tienen ustedes dentro de la comunidad educativa es fundamental. Así que los invitamos siempre a informarse, a participar en las capacitaciones y a apoyar a los colegas que puedan estar teniendo algún problema también, y también, por supuesto, a los estudiantes. Así que, porque finalmente todos juntos se puede hacer una gran diferencia en poder también ayudar a los estudiantes. Así que siempre los animamos a seguir atentos, a poder reportar cualquier situación de vulneración de derechos, y también recuerden que la intervención que pueden hacer ustedes puede cambiar finalmente la vida de un niño o niña o adolescente y contribuir, por supuesto, con esto a una sociedad más justa y equitativa. Sí, importante todo esto que hemos destacado, Pame, porque las situaciones de vulneración están, la verdad, que a la orden del día, las consultas que nos llegan a nosotros de los establecimientos respecto a cómo aplicar bien su protocolo, si deben o no denunciar a temas de familia, son casos lamentablemente bastante frecuentes, y como señalábamos, la mayoría de estas situaciones también de vulneración vienen desde el hogar. Entonces, el colegio no solamente hoy día es una institución que está encargada de proporcionar conocimientos, de proporcionar Ujú. formación académica, sino que la convivencia escolar es realmente fundamental para la cantidad de horas que pasan los niños dentro del Exacto. establecimiento, y esa convivencia o incluso la adquisición de conocimiento no es posible si los niños están siendo vulnerados en cosas tan básicas como su integridad física o las necesidades básicas de vivienda, alimentación, etcétera. Así es que no está de más recalcar entonces que estos protocolos se deben actualizar una vez al año, por lo menos una vez al año hay que revisar, porque cambian los roles incluso dentro del mismo colegio, la persona que estaba encargada antes quizá ya no trabaja, la oficina que íbamos a derivar ahora cambió de nombre. Entonces, para evitar confusiones, esto tiene que revisarse con antelación, deben prepararse estos protocolos de forma que cuando suceda el hecho, esto esté ya revisado, actualizado y se pueda aplicar de manera eficiente sin entrar en confusiones. Entonces, en ese sentido también nosotros ofrecer, como siempre, nuestra disponibilidad para revisar los protocolos, ayudarles, acompañarles en su actualización y también efectuar capacitaciones, porque dentro de todo la vorágine de un colegio también muchas veces, y se entiende que incluso se puedan olvidar las etapas, los plazos, pero es bueno estarse capacitando frente a estos casos para ver cómo actuar en definitiva. Sí, exactamente. Así que
no olvidemos la importancia entonces que tiene, y también hemos visto que la Superintendencia de Educación saca varias circulares, no solamente una vez al año, sino en distintas épocas del año, y cuando les toca alguna fiscalización, les van a exigir que tengan el protocolo o el reglamento completo actualizado a esa circular. A pesar de que quizá ustedes recién actualizaron su reglamento interno, pero si la Superintendencia sacó una circular nueva, dando otra normativa, otro lineamiento, ustedes deben inmediatamente también adecuarse a eso. Así que por eso también es fundamental estar atentos con lo que está sucediendo con la superintendencia, cuáles son los últimos circulares que está sacando, lineamientos, para poder también estar en concordancia con eso, para que no tengan ningún problema, alguna fiscalización que les pueda tocar y obviamente evitar multas. Y por supuesto, más que la multa acá, lo importante es poder activar correctamente entonces el protocolo para poder ayudar a los niños y niñas adolescentes que puedan estar entonces sufriendo quizás alguna vulneración de derechos. Así que con esto, sí, ya estamos llegando al final de nuestro programa con Derecho a Educar, aquí en Radio Hoy, la ley y el aula en palabras simples. Esperamos, como siempre, haberlos hecho sentir parte del derecho educativo y haberles traído un poquito más de conocimiento al día a día que están teniendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por vernos, por seguirnos. Así que, como siempre, podemos recordar nuestras redes sociales, que en Instagram es @sostiene.consultora y nuestra página web sostiene.cl. Así que los invitamos a quedarse conectados aquí con Radio Hoy para poder seguir escuchando la programación que tienen día a día. Así que muchas gracias, los esperamos el próximo miércoles, como siempre, a las 12 del día, para poder traerles algún otro contenido que sea interesante también para ustedes. Así es, Pame, agradecida de tener esta oportunidad también, esta vitrina, de poder estar educando, informando también respecto a estos temas. Un saludo a todos quienes nos siguen en nuestro newsletter, en nuestras redes sociales, @sostiene.consultora, y como siempre abiertas también a poder recibir sugerencias, escuchar otros temas que ustedes quieran conversar para poder hablar acá con Derecho a Educar. Así que un abrazo grande y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Así es. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan un lindo día.